especializado es el que decide qué se investiga y qué no se investiga. ¿Ya? Él es el que tiene esa tarea. ¿Ya? ¿Y cómo ejecuta esa tarea? La que ejecuta a través de este cuadro. O sea, perdón, en el ciclo que muestra este cuadro. A la Fiscalía Nacional Económica le puede llegar una denuncia, un tercero puede denunciar una acción, un hecho, y la Fiscalía Nacional Económica lo que va a hacer es un examen de dicha denuncia para declararla admisible, y de ese estudio de admisibilidad la puede declarar admisible o inadmisible. ¿Ya? Yo soy funcionario de una empresa, una competencia, lo que sea, y digo que estas otras dos o esta está realizando alguna conducta anticompetitiva, lo denuncio y la Fiscalía dice es admisible o inadmisible. ¿Ya? O a partir de su decisión técnica, de sus planes de investigación, de oficio puede iniciar una investigación. ¿Ya? Una vez que declaren admisible una denuncia o de oficio decide entrar en esta materia, entra en el periodo de investigación. ¿Y qué es la investigación? Es el recabar antecedentes que permitan desestimar la hipótesis o confirmar. A partir de esa investigación, la Fiscalía Nacional Económica en autonomía puede tomar alguna decisión, como archivar los antecedentes. ¿Cómo archivar los antecedentes, pero hacer una recomendación normativa? Puede llegar a un acuerdo extrajudicial con las personas investigadas. Puede realizar un proceso de consulta, puede enviar un informe al Tribunal de la Libre Competencia, puede hacer un estudio de mercado o puede iniciar un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Estas tres pueden ser también una etapa previa de iniciar un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El requerimiento para estos efectos es una demanda, es una acción, ¿ya? Es donde la Fiscalía Nacional Económica decide que de los antecedentes que tiene hay suficientes pruebas para fundar una acusación contra los investigados y por lo tanto iniciar un juicio para que estos sean condenados. ¿Ya? ¿Se entiende, no? En esa tarea realiza la investigación. En ese contexto realiza la investigación. Y la investigación, como les decía, es el trabajo indagatorio para lograr pruebas que le permitan sustentar el requerimiento o que le permitan justificar el desechar, avanzar en esta investigación y en esta cuestión. Ahora, este organismo realiza la investigación de manera desformalizada. ¿Ya? ¿Qué significa que es desformalizada? Que ésta no tiene una forma en particular. La realiza de la manera más o menos que quiere. No necesita contar per se con la autorización de ninguna otra autoridad. Por algo es un organismo independiente, técnico y especializado. Pero el ser una investigación desformalizada, ¿ya? Que no requiere el visto bueno, la autorización de ninguna otra autoridad ni tribunal, no implica que sea una investigación desordenada. Todo lo contrario, es una investigación reglada. Hay ciertas acciones investigatorias que requieren actuaciones de otros para que éstas se lleven a cabo. Y ahí podríamos decir que la Fiscalía Nacional Económica tiene libertad de investigación, pero esa investigación en algunos casos es controlada. Hay ciertas autoridades externas a la Fiscalía que controlan el cómo se lleva a cabo esta investigación. Y así podemos separar algunas gestiones investigativas que van a requerir el conocimiento del presidente del Tribunal de la Libre Competencia, de otras acciones que van a requerir la autorización del Tribunal de la Libre Competencia e incluso otras que se deben realizar
con conocimiento o autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Para realizar, para solicitar la asistencia de la PDI en la investigación y para disponer que la investigación tenga carácter de reservado, ambas decisiones el fiscal nacional económico las debe poner en conocimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. ¿Ya? La PDI sirve a la Fiscalía como instrumento indagatorio, pero para actuar el presidente del tribunal debe saberlo, no debe autorizarlo, debe saberlo. ¿Ya? Lo mismo respecto a si el procedimiento es secreto. ¿Qué les es reservado? ¿Qué les parece esta idea de que la investigación tenga carácter de reservado? ¿Qué les parece? Que la investigación sobre atentados a la libre competencia tenga el carácter de reservado. ¿Qué dijo usted, Carlos? Que está bien. ¿Por qué? Para que puedan tomar acciones y que las empresas empiecen a ocultar información que sepa que está siendo investigada. Ok, ¿estamos de acuerdo con eso, no? O sea, hay un deber, hay un bien jurídico que es protejamos la evidencia. Ya, ese es el lado de la evidencia. ¿Y si yo soy el investigador? Causa desconfianza. ¿Qué le causa a usted? Desconfianza. Desconfianza. ¿Qué otro efecto tiene el que yo no sepa que me están investigando? Violación a la intimidad. Está bien, puede ser, ¿no? Ahí vamos a ver que para avanzar en la investigación va a requerir más autorizaciones, ¿no? Que obtengan datos que pueden perjudicar los resultados de la empresa, después se puede ayuda con respecto a eso. Ya, pero ahí se puede, yo estoy de acuerdo con eso, pero eventualmente si el Estado hace algo ilegal o algo arbitrario, uno podrá demandar ese perjuicio al Estado, una responsabilidad del Estado, ¿no? Como por ejemplo, este audio, alguien podría decir, ¿por qué hablan de mí? Y si se prueba que el listado lo filtró el fisco, alguien podría demandar al fisco, porque se filtró mi RUT, porque se filtró esta investigación, ¿no? Pero si yo soy investigado, a mí me gustaría saber que soy investigado para poder presentar la evidencia de mi defensa. En un Estado de Derecho, en un debido proceso, una cuestión clave es la defensa. Ahí lo que van a tener que ponderar es hasta dónde llega el derecho de la Fiscalía Nacional Económica de proteger la evidencia y por otra parte el derecho a un debido proceso donde el investigado pueda defenderse de aquello que le están haciendo. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer? Por lo tanto, la idea es que estas investigaciones sean públicas, pero en algunos casos o en alguna etapa por gobierno inicial sean reservadas a efectos de que aquella información que pueda ser destruida no sea destruida. Así como hay acciones que se hacen con conocimiento, hay otras que se hacen solamente con autorización del tribunal de libre competencia. Por ejemplo, esto es gravísimo, disponer que la investigación no solamente sea reservada, sino que disponer que no se dé noticia de la investigación al afectado. ¿Ya? Esa es una decisión mucho más grave. Y ahí, esa decisión la aprueba el tribunal. No la puedo tomar solo como fiscal nacional económico. O solicitar información de carácter secreto o reservada a los órganos de la administración del Estado. ¿A qué órgano le puedo pedir información? Hacer ese impuesto interno. Claro, lo que contaba Leonardo, que fue impuesto interno. Un impuesto interno le decía, oye, de la CMF están pidiendo información de 47 rublos. Esa es información secreta. Yo le paso mi información contable, tributaria, impuestos internos con el compromiso de que no la va a usar para un fin distinto. Bueno, aquí hay un atentado tan importante que eventualmente el tribunal puede otorgarle permiso al fiscal nacional económico. ¿Para qué? Para pedir información a la CMF, para pedir información al Servicio de Impuesto Interno, para pedir información a la Tesorería, para pedir información a la aduana, para pedirle información a cualquier organismo que pueda tener alguna antecedente que aporte para aumentar o no la sospecha de que ha ocurrido este atentado. ¿Y la escucha a quién es que se le pide? Aquí viene. Cuando yo quiero aplicar alguna medida intrusiva grave, que son las mismas medidas que se aplican para la ley de drogas, como interceptar llamadas telefónicas o hacer alguna otra medida como allanamiento, lo que requiere el fiscal nacional económico es que lo apruebe el tribunal de la libre competencia más al menos
un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Ya? Eso es lo que requiere, esa es con la autorización del tribunal. ¿Ya? Y hay otras acciones, como aplicar multas, donde la Fiscalía Nacional Económica, además de aplicar, para poder aplicar la multa, deberá citar a una audiencia en el Tribunal de Libre Competencia al afectado de la multa. ¿Por qué creen ustedes que va a haber audiencia para el afectado al cual se le quiere aplicar una multa? ¿Por qué la ley dice, oye, puede aplicar la multa, pero citemos a una audiencia al afectado? Para que haga su descargo, puede ser. Para que pueda ir a hacer su descargo y presentar su punto de vista. ¿Ya? Por lo tanto, estamos en presencia de una investigación reglada, desformalizada pero reglada. ¿Ya? Y mientras más penetro la esfera privada del investigado, más alto el nivel de autorización. Por ejemplo, como les dije, para interceptar llamadas, para revisar computadores, para hacer ese tipo de cuestiones, el fiscal nacional económico va a requerir la autorización del tribunal más la de un ministro de la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Y en el ejercicio de las facultades va a requerir ayuda, la policía de investigaciones. Tanta ayuda tiene la policía de investigaciones que se ha indicado que al menos 2 policías de investigaciones, 2 PDI, deben estar permanentemente disponibles para las tareas que la Fiscalía Nacional Económica le encomienda. ¿Ya? Aquí el concepto de policía se reduce al concepto de PDI. Las tareas de este estilo, en este ámbito, las hace la PDI. ¿Ya? Y además, la Fiscalía Nacional Económica puede pedirle información a organismos públicos. Puede pedir información al impuesto interno, a la tesorería, puede pedir información a la aduana, donde requiere de información de este contribuyente, de este sujeto investigado. Y aquí la cuestión clave, desde el punto de vista del funcionario público, es que el funcionario público que entregue información falsa, incompleta o se niega a entregarla, arriesga pena de cárcel. ¿Ya? Arriesga pena de cárcel. Por otra parte, en el proceso investigativo, la Fiscalía Nacional Económica le puede pedir o requerir información a terceros, a los particulares. Puede citar a un particular a que diga algún antecedente que conoce respecto al caso. Aquí la cuestión es, ¿qué pasa si este tercero se niega? ¿Ya? Si este tercero se niega. La Fiscalía Nacional Económica puede, autorizada por el Tribunal de la Libre Competencia, obligar a este tercero a comparecer al tribunal y dar su versión sobre la situación que ocurrió. Incluso puede hacerlo de manera genérica a todo aquel que tenga algún conocimiento respecto a esta cuestión. Ahora, si alguien se quiere negar, puede ejercer el derecho a oposición. Y eso se hace en la audiencia ante el Tribunal de la Libre Competencia, pero debe ser fundado. Y el Tribunal de la Libre Competencia podrá resolver si acepta o no el ejercicio de este derecho de oposición. ¿Ya? Y la resolución que da el tribunal al respecto no es apelable. O sea, si el tribunal dice, usted debe declarar, no queda otra que hacer. ¿Dudas, consultas, comentarios? Es tan importante la declaración de terceros que la ley señala sanciones a aquellos que cometen acciones que impiden, aquellos que impiden o ocultan información. Aquí no es que yo estoy casi en la presencia de un juicio penal. ¿Ya? Si yo no entrego la información, si yo entrego información falsa, si yo entrego información incompleta, arriesgo que se me impongan penas. Por lo tanto, la ley de protección a la libre competencia está asimilando a un atentado contra el libre mercado, contra la competencia, el hecho de ocultar esta información. Perfecto. Y eso implica que si usted le pide información y entrega información de estas características, puede arriesgar incluso pena de cárcel. Entre 541 días y 3 años de cárcel por entregar información falsa. Y multas que van desde las 2 UTA
hasta por cada día de retraso en la multa, o sea, algo así como 1,5 millones de pesos, no, menos, 700, sí, 1.400.000 pesos por cada día de retraso en la entrega de la información. Aparte del secreto profesional, ¿qué justifica afectar una investigación? Porque dice, quienes injustificadamente afecten, ¿quiénes justificadamente podrían afectar una investigación? Buena pregunta. Desde el punto de vista injustificadamente son aquellos que no tienen ninguna causal que los exima de esta responsabilidad. Las causales pueden ser causales objetivas, como lo que usted acaba de plantear. Yo la información la tengo, pero la tengo amparado en un secreto profesional, y mientras esa situación no sea levantada o eximida, yo no puedo dar mi versión. Ahí, por ejemplo, estamos los abogados, Los están curas y los médicos. los contadores, pero también están otros tipos de profesionales. Por ejemplo, el periodista o la periodista está siempre resguardando la fuente, ¿ya? Resguardando la fuente, ¿ya? Y no está cometiendo un delito si no comenta la fuente. Ahora, eso está reconocido en la ley. ¿Los secretos profesionales están reconocidos en la ley? En la medida de que la información que se esté pidiendo se tenga como conocimiento de un secreto profesional. ¿Ya? Y por lo tanto, yo tengo ahí antecedentes. Injustificadamente también puede ser llevado a lo subjetivo. Por ejemplo, a usted le requiere información, usted la tiene, está disponible para darla, pero está de viaje. ¿Ya? Hay un motivo justificado para no haberla dado, entonces no estoy infringiendo la norma, sino que no podía cumplir. O sufre una enfermedad. ¿Ya? O sea, hay algo que le impide cumplir con ese cumplimiento. ¿Ya? Que le impide cumplir con esa obligación. ¿Se entiende? Sí, sí. Como les decía, la regla general es que los expedientes y la investigación debería ser pública, y por lo tanto los interesados y los afectados podrán conocer el expediente. Ahora, como les dije, en razones calificadas, aprobadas por el tribunal, ese expediente podría ser confidencial incluso para las partes investigadas, en razón de la seguridad misma de la investigación. La regla general es que los investigados puedan conocer esto para poder ejercer su derecho de defensa. Por lo tanto, el ejercicio de esta facultad debe ser un ejercicio de facultad que debe ser aplicada prudencialmente. ¿Ya? No puede infinitamente en el tiempo tener bloqueado el expediente. ¿Ya? No puede infinitamente tener bloqueado el expediente. Y por otra parte, si estas conductas son realizadas por funcionarios públicos, además de las sanciones que vimos anteriormente, arriba las sanciones administrativas propias de la ley de base de administración del Estado, y, como les decía al principio de la clase, las nuevas tipologías de delitos penales que contempla los delitos de contra. Ahí hay unos ejemplos que en verdad para mí no son tan importantes, pero los dejo ahí. Como curiosidad a ustedes. ¿Ya? Por otra parte, les decía que las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica pueden partir por una actuación de oficio. Hay una política de la Fiscalía Nacional Económica, un foco de investigación que lo lleva a esa área de investigación, o pueden partir por denuncias. ¿Ya? Aquí lo importante es que, como organismo regulador, la Fiscalía Nacional Económica ha realizado un esquema, unos parámetros para poder medir cuáles van a ser las denuncias que va a declarar admisibles y las cuales no va a declarar admisibles. ¿Ya? Y básicamente, sin perjuicio de que haya un cuadro más detallado, la idea de la Fiscalía Nacional Económica es permitir las denuncias y darle admisibilidad a las denuncias que realmente entregan antecedentes sobre una materia que podría tener conmoción pública real. ¿Ya? Y por lo tanto, focalizar los esfuerzos en aquellas áreas de investigación que realmente permitan, en principio, pensar que estamos en presencia
de un atentado a la libre competencia. Por lo tanto, ese examen de admisibilidad lo que va a intentar hacer es, ¿vale la pena involucrarnos en este asunto o no? ¿Ya? No es un antejuicio previamente, pero es una pequeña investigación que va a permitir a la Fiscalía Nacional Económica fundar al menos una idea de que quizás es un ámbito de investigación adecuado. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, comentarios? Por eso terminamos la Fiscalía Nacional Económica y entramos al segundo órgano de la institucionalidad de esta área, que es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Aquí estamos en presencia de un órgano que su identidad, sin perjuicio de que tiene más facultades, como vamos a ver más adelante, su identidad la da esta característica de ser un órgano jurisdiccional. ¿Ya? Esto para nosotros hoy día es una cuestión un poco así como da lo mismo. Lo relevante es que en la historia de la persecución de este tipo de delitos o de este tipo de conductas no siempre fue así. ¿Ya? Antes existía un órgano de la Administración del Estado que era el que aplicaba estas sanciones, denominado Comisión Antimonopolio. ¿Ya? Ahí FASA, Cruz Verde, Salco y BRAN llegaron a un acuerdo con la Comisión Antimonopolio cuando los pillaron la primera colusión por ahí por el año 94. ¿Ya? Esa Comisión Antimonopolio fue reemplazada por un órgano jurisdiccional. ¿Y por qué? Porque las empresas alegaban que la Comisión Antimonopolio tenía riesgo de captura. No de las empresas, como si no lo hubiese criticado, sino que riesgo de captura del poder político. Y por lo tanto decían que si vamos a tener un organismo que va a perseguir los atentados contra el libre mercado, debemos tener un organismo independiente que se acerque a un tribunal, y finalmente salió el Tribunal de la Libre Competencia. Órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia económica, correccional y directiva de la Corte Suprema. Pero es un tribunal que no es parte del Poder Judicial, sino que solamente la Corte Suprema tiene esta potestad de supervigilancia. ¿Y cuál es la tarea de este tribunal? Se repiten las mismas palabras: prevenir, corregir y sancionar los atentados contra la libre competencia. Este tribunal está compuesto por integrantes a los cuales se les llama ministros. Son 5 integrantes. ¿Ya? Y este tribunal, probablemente hoy día tampoco es tan novedoso, pero este tribunal, cuando nació, fue un tribunal innovador. ¿Y por qué fue un tribunal innovador? Porque es un tribunal que por primera vez permitió que existieran jueces no letrados. ¿Qué quiero decir con eso? Jueces no abogados. ¿Ya? El Tribunal de la Libre Competencia no es un tribunal compuesto solo por abogados. Ahora, en el último tiempo, los tribunales ambientales también han seguido esa misma idea. Ahora, por ejemplo, los tribunales tributarios y aduaneros no, ahí no se permiten auditores, son solo abogados. Pero en esta materia se permitió. Este tribunal tiene 5 integrantes titulares y 2 integrantes suplentes. ¿Ya? De los 5 integrantes, 3 son abogados y 2, o abogadas, y 2 son economistas. ¿Ya? Uno de los abogados es además el presidente del tribunal. ¿Se entiende? ¿Cómo se nombran? El presidente del tribunal lo nombra el presidente de la República. ¿Ya? A partir de una terna que le elabora la Corte Suprema. El presidente, son 3 abogados y 2 economistas. ¿Ya? De los 3 abogados, uno de ellos ejerce de presidente. Por lo tanto, para ser presidente del tribunal, sí se requiere ser abogado. ¿Ya? Ese es un abogado que tiene prestigio, 10 años de experiencia como abogado, y es nombrado por el presidente de la República. ¿Ya? A partir de una terna que le conforma, de una quina que le conforma la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema llama un concurso público, ¿ya? Toma los antecedentes y le prepara 5 candidatos, y de esos 5 candidatos el presidente nombra uno a uno. ¿Ya? ¿Se entiende? Ese es el presidente.
Nos quedan 4 cargos por nombrar. E ingresa como presidente al tiro. Sí, el cargo de presidente lo nombra Ingresa como presidente. lo ingresa como presidente. No, en el dinero. No lo eligen sus pares. El cargo de presidente No, pero nombra dentro de los, por ejemplo, si se fue el presidente, lo nombra de los dos. no, que nombra quedan. otro. Podría nombrar otro ministro, pero ese ministro deja vacante y se tiene que llenar de otra manera. Ya. En este ramo ya. Quedan 4 cargos por nombrar. Los otros dos abogados y los dos abogados. Un abogado es nombrado Presidente. por el presidente de la República a partir de un concurso de antecedentes, ¿ya? De un concurso de antecedentes, ¿ya? Que le proporciona el Banco Central. ¿Ya? El Banco Central hace un concurso público y confecciona una terna de 3 abogados o abogadas y el presidente de la República de esa quina nombra a un abogado. Ahí tenemos un ministro, nos van quedando 3. Ministro o ministra, o juez del tribunal. Después el presidente tiene la facultad de nombrar Acá no. Pero tú no un economista o una economista. Ese economista lo nombra a partir de una quina, de una terna de candidatos que le propone nuevamente el Banco Central. ¿Ya? Ahí llevamos 3. Falta uno y uno. El otro abogado y el otro economista son nombrados por el Consejo Directivo del Banco Central. ¿Se entiende? O sea, se le ha querido dar, a pesar de que el presidente participa en 2/3 de los nombramientos y nombra al presidente del tribunal, que en caso de que el tribunal no opere con todo su quórum, desempata, se le ha querido dar un caristeo. Los miembros titulares del tribunal son de dedicación exclusiva, igual que el fiscal nacional económico. No se pueden dedicar a otra cosa salvo a actividades académicas. Por lo tanto, deben dejar sus oficinas de abogados, deben dejar sus otras cosas, ¿ya? Salvo que tienen derecho a realizar 12 horas semanales de actividades docentes, ¿ya? A estos 5 miembros titulares se le agregan 2 miembros suplentes, ¿ya? El abogado o abogada suplente, ¿quién lo nombra, creen ustedes? El presidente de la República a partir de una terna que le presenta el Banco Central. ¿Y el economista o la economista suplente, quién cree que la nombra? El Banco Central a través de su consejo directivo. Los suplentes no son de cargo permanente. Ellos solamente integran cuando algún ministro no puede participar, ya sea porque está enfermo, ya sea porque está de vacaciones, o ya sea porque tiene alguna causal de inhabilidad. ¿Cuál creen ustedes que pueden ser causales de inhabilidad? Conflicto de interés. Claro, que él haya defendido alguna de las partes, que tenga conocimiento, que sea amigo, y por lo tanto no pueden ver las causas donde ellos han tenido interés. Y eso no es menor aquí, porque estos son, en general, los miembros de estos tribunales son personas que se han desempeñado en el mundo privado, ¿ya? Entonces, muy probablemente, o en el mundo académico, muy probablemente han tenido contacto con algún tipo de problema, situación, y por lo tanto deben tener este reemplazo cuando conocen este tipo de situación, ¿ya? Duran 6 años en el cargo y pueden renovarse por una vez. O sea, pueden ser ministros hasta 12 años, ¿ya? 12 años. Al igual que el fiscal nacional económico, estos funcionarios gozan de la posibilidad de no ser removidos por pérdida de confianza de nadie. Ellos duran en sus cargos y son inamovibles. Las únicas razones por las que pierden el cargo son las 5 que aparecen en pantalla. Las 2 primeras son las mismas que vimos para el fiscal nacional económico: término del periodo y la renuncia voluntaria. A eso se le agregan las otras 2 que tenía el fiscal nacional económico, que son el abandono de los deberes, el abandono notable de los deberes y la incapacidad sobreviviente. Ahí vamos igual que en el otro. Y además aquí se le agrega el incumplir el deber de dedicación exclusiva. Esto es
que por alguna razón sigue vinculado a su estudio jurídico, por alguna razón sigue haciendo informes de derecho, ¿ya? Ojo que la única tarea que pueden realizar es las tareas académicas, de docencia universitaria. ¿Entienden? ¿Cuál creen ustedes que es el problema de la aplicación de estas causales de destitución? Las mismas del fiscalización económica. ¿Quién lo hace? ¿Ya? Y aquí, las causales 3, 4 y 5 deben ser adoptadas por la Corte Suprema a petición del presidente del tribunal o a petición de 2 miembros del tribunal. ¿Ya? Sin perjuicio que la Corte Suprema también tiene facultades disciplinarias en su fiscalización. Para los que trabajan en el mundo público, la Corte Suprema es algo así como la Contraloría que fiscaliza que el tribunal haga su trabajo. ¿Ya? Por eso tiene estas facultades de supervigilancia. ¿Cuáles son las tareas que realiza la Fiscalía, el Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia? Como dijimos, la tarea que lo identifica, la tarea que le da carne, que es esencial para él, ¿cuál es? La tarea de tribunal. Y por lo tanto va a tener su tarea jurisdiccional como su principal tarea. Y en la tarea jurisdiccional, básicamente, es el tercero imparcial que va a resolver este juicio adversarial entre la Fiscalía Nacional Económica y él o los acusados de acciones colusivas. ¿Ya? Este tribunal va a recoger los antecedentes, va a escuchar los alegatos y luego va a ponderar la prueba y va a tomar una decisión. Y esa decisión, si nadie la apela, en este caso nadie la reclama, se va a transformar en la manera en que se resuelve el asunto. ¿Ya? Esta tarea jurisdiccional opera en el régimen tripartito, ¿no es cierto? Porque requiere la actuación de la Fiscalía Nacional Económica haciendo el requerimiento y es ex post. Ya ocurrió el atentado contra la libre competencia. ¿Ya? Esa es la tarea que le identifica, ¿no es cierto? Pero no solamente se queda ahí. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia también tiene una tarea consultiva o administrativa. Esto es, los terceros, las particulares, y aquí viene una cuestión bien interesante de la labor de los terceros con el Estado, y lo vamos a ver más adelante, los terceros que tienen dudas respecto a si un acto, un contrato, alguna acción que van a realizar, que tienen dudas que si del alcance de esa conducta respecto a la ley de libre competencia. O sea, no saben o no están seguros si esta conducta, esta acción, este contrato podría ser calificado como atentatorio contra el libre mercado, pueden hacer una consulta administrativa al tribunal para preguntarle su opinión al respecto. ¿Ya? Esto es propio de muchos organismos regulatorios. Por ejemplo, yo que trabajo harto en impuestos, un impuesto interno le pregunta a través de oficio: oiga, ¿vos quiere hacer esta operación? ¿Usted cree que es elusiva? Y el impuesto interno responde. ¿Ya? Aquí lo mismo. Uno le puede preguntar, base de cierta hipótesis, al tribunal. Y el tribunal puede responder esa pregunta. ¿Ya? Ahora, la clave de esto, que es lo que deberíamos ver más adelante, es qué pasa si el tribunal dice que la acción se puede hacer y más adelante la fiscalía inicia un procedimiento entendiendo que eso no se podía hacer. ¿Me entienden? Porque son organismos distintos. O sea, la que después evalúa si la acción era conduciva es la fiscalía. Y la fiscalía podría iniciar un procedimiento. ¿Y qué va a decir usted si está haciendo un contrato que pasó en un proceso consultivo y la fiscalía después lo quiere juiciar por eso? ¿Cuál va a ser su defensa? ¿La consulta anterior? Va a decir: oye, yo me amparo en esta respuesta, porque el tribunal dijo que no era una conducta anticompetitiva. Bueno, esto también ocurre, también podría ocurrir en el sistema tripartito, ¿ya? O sea, podría intervenir la Fiscalía Nacional Económica en la consulta y puede ser ex ante o ex post, es decir, los particulares podrían hacer la consulta antes de ejecutar el hecho o podrían hacer la consulta ya habiendo ejecutado el hecho. ¿Ya? Además, tiene una facultad regulatoria. ¿Qué significa esto? El tribunal es aquel que puede interpretar administrativamente la norma y entregar reglamentos, instrucciones, materias de cómo se deben aplicar estas leyes. ¿Ya?
También opera en el sistema tripartito y también ex post. Y por último, al igual que la Fiscalía Nacional Económica, tiene esta tarea propositiva. Y este tribunal, a través del presidente de la República, puede proponerle al Congreso cambios normativos porque la ley se desajustó, no está funcionando, etc. ¿Dudas? ¿Cómo es el procedimiento ante este tribunal? El procedimiento es como sale en la pantalla, ¿ya? La etapa investigativa es la que lleva el fiscal, y una vez que decide hacer el requerimiento, pasamos a la etapa ante el tribunal, y se inicia la tramitación del procedimiento. Esto implica un procedimiento contencioso, donde hay partes que van a discutir desde su perspectiva si ha o no cometido el acto contrario a la libre competencia. Y este juicio tiene etapas. La primera etapa es la discusión, la segunda etapa es la prueba, la tercera etapa es la vista de la causa y la cuarta etapa es la sentencia. Hasta el año 2021, que es más o menos cuando tomé los antecedentes para hacer esta PPL, esta etapa duraba 586 días. ¿Ya? ¿Qué es la etapa de discusión? Lo vamos a ver de nuevo más adelante, va a ser reiterativo, pero la etapa de discusión es cuando la Fiscalía Nacional Económica, a través de su requerimiento, le expresa al tribunal los argumentos que sustentan el inicio de un procedimiento contra ciertos agentes de mercado en razón de que estima de que estos agentes de mercado han infringido la ley. ¿Ya? Vierte los argumentos, vierte los hechos y vierte las normas infringidas. Luego propone sanciones. Este periodo de discusión se complementa con la oposición a este requerimiento que van a presentar los agentes económicos imputados, quienes van a contestar el requerimiento haciendo lo mismo, vertiendo los argumentos, los hechos y distintas y su posición en el caso para contravenir lo que la Fiscalía está diciendo. Por eso dejó de ser un trámite administrativo simple y pasó a ser un juicio contencioso. Es la Fiscalía Nacional Económica contra el agente de mercado. Un juicio. ¿Se entiende? Luego, la Fiscalía Nacional, el Tribunal de Libre Competencia, de reunir el requerimiento y la oposición, esta contestación de los afectados, determina cuáles son los hechos que deben ser probados por las partes. Y ahí viene la etapa segunda, la etapa de prueba. Cada una de las partes debe probar en juicio sus afirmaciones. Debo probar, la Fiscalía Nacional Económica tiene una pega gigantesca, debe probar la corrupción, debe probar el cartel, debe probar el abuso de posición dominante, debe probar el que no se respetó la medida mitigatoria, ¿no? Debe probar que hay alguien que está teniendo una conducta predatoria, debe probar que alguien está actuando bajo la hipótesis del interlocking, debe probarlo en juicio. ¿Ya? Periodo de prueba que vamos a ver más adelante. Y después de la prueba existe lo que se denomina la vista de la causa. ¿Y qué es la vista de la causa? Es el momento en el cual los o las abogadas de las partes y el fiscal o la fiscal nacional económica se presentan en estrado a la película, a lo gringo, y vienen y vierten sus argumentos finales del caso una vez realizado todo el proceso de prueba. Y le indican al tribunal, a su juicio, cuáles son los hechos probados y cuáles deberían ser la conducta que el tribunal debería adoptar. Generar la sentencia, la sanción o liberar a los imputados. ¿Ya? Una vez
el tribunal dicta la sentencia, los afectados por esta sentencia, aquellos que encuentren que la sentencia está mal fundamentada, que la sentencia tiene errores, que la sentencia no se ajusta a derecho, tienen la posibilidad, dentro de 10 días, de presentar un recurso ante la Corte Suprema, ante la Corte Suprema, ¿ya? Mi hijo habla con la L, así que ante la Corte Suprema, y ese recurso se llama recurso de reclamación, ¿ya? Donde los injuriados, los afectados, los agraviados con la sentencia, le exponen los argumentos a la Corte para... le exponen a la Corte los argumentos para que ellos, justificando el mal fallo que ha hecho el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia. ¿Para qué? Para que la Corte Suprema revoque dicho fallo y lo reemplace por otro. ¿Ya? Lo reemplace por otro. No sé si alguien inscribió el caso de las navieras, pero en el caso de las navieras es interesante porque hubo ahí la Corte Suprema hizo importante. ¿Usted sabe de lo que estoy hablando, no? Algo. A ver si... Que esa parece que fue precisamente los remolcadores. Donde el dictamen final fue que en realidad no hubo colusión entre navieras. No, hubo colusión. Hubo. Lo que hizo aquí el tribunal es que el tribunal aprobó, dio certeza a la delación compensada de la Sudamericana de Vapores. ¿Ya? Y luego lo revocó en la Corte Suprema. ¿Ya? Lo revocó en la Corte de otra. Está hablando de otra cosa. ¿Eso era un caso de colusión entre la Sudamericana y quién? Todas las navieras del mundo. Todas las navieras del mundo se coludieron como por 25 años en el transporte de vehículos. Fue un caso que detectó la SEC y la autoridad lo detectaron los chinos, los gringos y los japoneses. Y alertaron a todo el mundo y claro, y habían acuerdos colusorios en todas partes sobre las rutas marítimas. Entonces, por ejemplo, era una colusión muy particular porque lo que hacían básicamente era establecer precios mínimos, ¿ya? y cotas de mercado. ¿Ya? Entonces lo que hacían era, ¿sabes qué tú eres Nissan? Nosotros no vamos a ir a ninguna licitación de Nissan, o vamos a ir a Nissan y siempre vamos a ofrecer más plata de lo que tú estés cobrando. O sea, de que nunca perdáis Nissan. ¿Ya? Ese es un acuerdo mundial. ¿Ya? Que en el caso chileno se dice que habría impactado en el valor de los vehículos. Es súper difícil saber porque al final el consumidor estaba muy lejos en la cadena, el que pagó esto eran los importadores. Pero hablan así que en los precios de los vehículos, esta función se acabó en 2012 más o menos. Habría impactado los vehículos algo así como 350.000 pesos, 300 y 500.000 pesos el valor de los autos. Por auto. Claro, porque tiene que ver con que el valor del flete no es tan importante en el valor final del auto. ¿No? Pero bueno, es 5%. Pero más o menos. Promedio. Claro, ahí en el flete da lo mismo si traen un Mercedes o traen un Lada. Pero en el valor aduanero no, me imagino que no. No, pero es que... Y eso igual se calcula con el flete. No sé, pero lo que yo sé es que aquí era parejo, o sea, ellos traían ruta, el barco gastaba, yo creo que el barco debe cobrar por kilo o por volumen, Tonelada metro. No, es un metro. Tonelada metro cúbico. ¿La evidencia de que esto se acabó por la diferencia de precios entre la misma? No, porque, bueno, eso, hay que poner pregunta eso que uno dice se acabó. Lo que yo sé es que todos los fiscalizadores del mundo llegaron a sanciones, cuando todas las sanciones en todas partes. Las sanciones más grandes fueron en Japón, en China, en Estados Unidos, en Europa. Todas fueron sanciones en todas partes. Porque esta no fue una investigación chilena. La SEC, o no sé si era la SEC, pero el antimonopolio gringo fue el que realizó la organización chilena, igual que el antimonopolio chino. Y aquí me estoy corrigiendo, lo que hubo aquí es que el Tribunal de Libre Competencia aplicó prescripciones y después el Tribunal de la Corte Suprema desechó las prescripciones. Donde la Corte Suprema no aceptó la delación compensada fue en el caso del papel tisular.
donde la Corte Suprema revocó los beneficios de la delación compensada a CMPC. Corregirme, a los que CMPC les voy a preguntar. En el caso, el promedio de este procedimiento ante la Corte Suprema son 300 días. O sea, ¿cuántos días tenemos un procedimiento normal? Algo así como 900 días. Un procedimiento normal. La Universidad Adolfo Ibáñez tiene un centro de estudio de libre competencia donde están todos los años actualizando este dato, a veces sube un poquito, a veces baja. La idea es que esto sea más cercano. Y esto tiene relevancia, por ejemplo, operación de concentración, Nueva Más Vida se quiso comprar a Colmena. ¿Saben ese caso, no? Se quiso comprar a Colmena. Llegaron a un acuerdo económico. La gente de Nueva Más Vida llegó a un acuerdo económico para comprarse completamente Colmena y integrarse, llevarse Colmena para... Llevaron el acuerdo al Tribunal a la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica dijo que no aprobaba porque había serio riesgo de competencia en los contratos para los afiliados. Colmena con Nueva Más Vida estaban en contra de ese fallo, fueron al Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia, el Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia ratificó el fallo. Y después de un tiempo de discusión, dijo, se rechaza la operación de concentración, se confirma lo que dijo el Tribunal, la Fiscalía Nacional Económica. Las partes siguieron y fueron a la Corte Suprema. ¿Qué creen ustedes que dijo la Corte Suprema? Esto es prensa, salió en marzo de este año. ¿Qué creen ustedes que dijo la Corte Suprema? Pueden decir. Aprobó la... Dijo que no había ningún riesgo de que el Estado, las medidas mitigatorias para no afectar los precios de los planes estaban tomadas y aprobó la fusión. ¿Se fusionó Colmena con Nueva Más Vida? ¿Por qué no se fusionaron? Denme una razón ustedes. No saben el caso, pero ¿por qué no se fusionaron? ¿Cuál es la razón? Se lo voy a hacer más fácil. Porque ustedes, dueños de Nueva Más Vida, no se compraron Colmena en 2023. Porque ya no es negocio comprarse una aseguradora. O sea, por incertidumbre. Ya no van a poner la constitución, ¿no? Eso podría ser. La pregunta es... Por la certidumbre, por las partes, Rentable. por cuánta plata tienen que devolverse. ¿Por cuánta plata tienen que devolver? Claro. Más plata. Ya, pero esos son factores externos, esos son factores que determinan otra cosa. Este acuerdo, si no me equivoco, es del año 2019. ¿Cuánto valía Colmena en 2019? Muchísimo. Mucho más que ahora. Más que ahora. Entonces, ¿cuánto ofreció Nueva Más Vida para comprarse Colmena? Mucho más de lo que vale. Mucho más de lo que vale hoy día. X que está arriba, no X para arriba. X que está arriba. Probablemente ese X hoy día está fuera de mercado y no hay posibilidad que lleguen a un acuerdo de ajuste. Entre otras cosas por lo que ustedes están diciendo, oye, ¿cuánto vale esta empresa hoy día? ¿Ya? Y por lo tanto la gente de Colmena no debe estar ni dispuesta a vender, los de Colmena no están dispuestos a comprar. Ahora, Colmena perseveró. Probablemente los que empujaron fueron los de Colmena con la esperanza de que Nueva Más Vida continuara con la decisión de compra, pero no se compró. ¿Ya? ¿Por qué no se compró? Porque probablemente el acuerdo vinculante ya se había acabado. Eso salió en la red. ¿Se entiende? O sea, esto es relevante. Porque imagínense. Lo salvó de un mal negocio. No, pero imagínense si es al revés. No, a más vida. A lo mejor sí, lo salvó de un mal negocio, pero buena afirmación, como va a ser. ¿La Fiscalía Nacional Económica está para salvar a alguien de un mal negocio? No, porque ese fue un colateral, pues eso fue no, pero es que aquí el colateral no está en orden, porque al final el Tribunal Máximo del país dice que la Fiscalía y el Tribunal se equivocaron. O sea que la operación se podría hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, aquí no pueden ir a demandar al Estado, pero los de Colmena están completamente decepcionados, porque si se hubiese aplicado el derecho que dijo la Corte Suprema, oportunamente ellos hubiesen podido salir del negocio. Y yo, por ejemplo, como Colmena, puedo acusar a un ente judicialmente porque el acuerdo vinculante en un momento estuvo aprobado y se dilató tanto que después se rechazó, ¿cierto? ¿Por la renta presunta? Pero ¿cómo? ¿Por la renta presunta? Claro, una cosa así. Sí. No, porque la verdad... De mandar a... ¿Sabe por qué no? Eso de la renta presunta no lo entendí, pero
¿Sabe por qué no? Porque lo que hizo la Fiscalía y lo que hizo el Tribunal es algo legítimo. No actuaron al margen de la ley, cumplieron su rol. Lo que pasa es que el sistema no puede discutir eternamente. Y por lo tanto, alguien tiene que zanjar, y el sistema chileno es tripartito, y tienes un tercer lugar. Pero nadie realizó una actividad ilegítima, realizó una acción ilegítima. Ahora, que no quiero que sea este el caso, ¿no? Ahora, podría ser un caso de laboratorio que la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal hayan hecho algo por desidia. Y ahí podríamos estar en una situación distinta, ¿no? Pero probablemente este caso es tan complejo, porque al final del día el valor del contrato es tan indeterminable que yo creo que no da para eso, ¿no? Porque aquí nadie actuó fuera del mercado. Y por otra parte, el contrato, la venta no se llevó a cabo porque el acuerdo de compra tenía que haber tenido un plazo. Y la gente de Colmena, si tenía temor a eso, el dato de cuánto se demora el tribunal en aprobar la operación lo tiene. O sea, usted, el día de mañana que pasó por este curso, si va a ir a hacer un acuerdo de entendimiento para vender o comprar una empresa que va a pasar por el régimen, usted ya sabe, y si quiere tener el acuerdo, le va a poner 4 años, le va a poner 3 años. Y ahí va a estar la discusión, ¿no? Probablemente nadie quiere estar vinculado tanto tiempo, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí. Ya, lo último que voy a decir, porque esto está en cuarto para ti o hasta las 10. No. Cuarto para 10. Lo último que voy a decir, les planteé que la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, tenía una facultad. Ustedes lo van a leer más en profundidad, pero yo voy a tirar un bullet más, una cosa más, un pincelazo. Que es la tarea, la facultad administrativa de responder a las consultas que les presentan los particulares respecto de hechos que van a realizar, actos o hechos o contratos que van a realizar en el futuro o que ya están realizando, para que la Fiscalía Nacional Económica en esta consulta administrativa les pueda confirmar si esta conducta es o no, a su juicio, atentatoria del marco regulatorio de libre competencia. ¿Ya? Es como, oye, estoy haciendo tal cosa, ¿me podéis decir si lo estoy haciendo bien? ¿Ya? Y como les dije, es propio de todas las instituciones. Aduana tiene esta facultad de impuestos internos, la dirección del trabajo, ¿ya? Y aquí en el caso de libre competencia, esa tarea la tiene el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. ¿Ya? Juanito le quiere comprar la empresa a Pedrito y le pregunta, oye, ¿esta empresa me la puedo comprar? ¿O esta compra que hice debió haber pasado por el sistema? Y el tribunal le va a dar una respuesta. La pregunta es, ¿qué pasa si esa respuesta que da el tribunal después no coincide con lo que la Fiscalía entiende y la Fiscalía inicia un requerimiento y llega el caso al tribunal? ¿Cómo tiene que fallar el tribunal? ¿Entienden la pregunta? Yo soy algo que va a ser una operación que tengo la duda si va o no incluir la ley de libre competencia. Como pasé por esta clase, sé que le puedo mandar un requerimiento al tribunal para relatar lo que voy a hacer y que ellos me den su opinión. Me dan su opinión y me aprueban, teóricamente. Nunca te dicen háganlo, pero dicen, dadas las hipótesis que usted está planteando, esa operación no debería coincidir con un atentado. Yo la ejecuto. 3 años después llega la Fiscalía Nacional Económica, me investiga y llega a la conclusión que la acción que yo estoy haciendo es una acción que atenta contra las normas de libre competencia y me dice un requerimiento. Por lo tanto, me presenta esto al tribunal y ahora esto es un juicio en el tribunal. ¿Cómo falla el tribunal? ¿Qué creen ustedes que debería hacer el tribunal? A favor de la persona. ¿Ah? A favor de la persona. ¿Por qué? Porque está en el fondo el respaldo, está
No me acuerdo cuál es una de las cosas que vimos, el principio de que uno Sí, podía ya lo vimos preguntar. aquí en clase, es Sí. verdad, ya ocupamos este principio, ya lo hemos visto Y antes. en el fondo, como la confianza que uno pueda tener en que la información que te entrega y en el fondo que uno puede como actuar retroactivamente si te dice que eso es como lo que es correcto hacer, uno se basa en la confianza de la institución para Pero hacerlo. aquí lo que está en juego, usted casi llegó al concepto, No pero me acuerdo muy cómo se bien, llama la palabra. el concepto de confianza legítima. Claro. Yo estoy actuando porque confío en que la administración del Estado me ha dicho algo que debo hacer. ¿Ya? Ujú. Y mientras esa organización del Estado no haga un procedimiento para notificar que ha cambiado de opinión, yo sigo amparado en esa conducta. ¿Ya? Vuelvo a ocupar los ejemplos que yo más conozco. Impuestos Internos tiene una opinión sobre un tema y cuando cambia de opinión, y Aduana hace lo mismo, cuando cambia de opinión, publican el cambio de opinión. Y por lo tanto dicen, la opinión que vertimos en el oficio tanto, en el oficio tanto, en el oficio tanto, son opiniones que ya no tengo porque lo cambié y el nuevo criterio está en la circular tanto, en el instructivo tanto o en el oficio tanto. ¿Ya? Por lo tanto, en principio, los agentes de mercado estarían amparados por el cambio de opinión, por el principio de confianza legítima. Ahora, en el caso de libre competencia, se ha planteado duramente, y ustedes lo van a leer, hasta dónde llega ese principio. En el sentido que algunos plantean que no se aplica absolutamente. ¿Ya? ¿Ya? Absolutamente. La tesis más conservadora, y a mí me parece la más razonable, es que se debería aplicar completamente, porque por algo la autoridad lo hizo. Pero hay posiciones en libre competencia que dicen que el bien jurídico protegido es tan importante que posiblemente en algunos casos, cuando es evidente que hay un error, la empresa, el agente económico, debió haberse abstenido de la conducta. ¿Ya? ¿Hay algún caso en que se haya aplicado o se sugiera que eso es así? Parece que lo borré. Aquí dice: no rige el principio de congruencia, dijo la Corte. El tribunal goza de discrecionalidad respecto de las medidas y condiciones que puede imponer en un procedimiento de consulta. Es decir, puede adoptar todas las medidas que estime aptas. Tales medidas se encuentran si justifican lo solicitado por el consultante. Los intervinientes o aportantes, pues el tribunal es el encargado de estudiar el acto consultado y concluir cuáles pueden ser las mejores vías para evitar los eventuales efectos negativos para la competencia. El objetivo del proceso no es disponible por ninguno de los mencionados, sino que indisponible en razón del interés público que protege. El rol de los consultantes e interesados, por tanto, se limita únicamente a requerir el ejercicio de la potestad preventiva o correctiva del tribunal frente a una eventual infracción de la ley de competencia. Entonces, aquí están las dos posiciones. Aquí van a encontrar Fabio por los dos lados. ¿Ya? La próxima clase empezamos con los carteles. Como subí la TPT, yo pensé que estaba hecho, pero no lo hice, les ruego encarecidamente que se la lean, porque así deja de ser un monólogo. ¿Ya? Sobre todo ahora que vamos a hablar de carteles, vamos a hablar de abuso de función dominante, vamos a hablar de los umbrales. Y si ustedes las leen, posiblemente la podemos terminar la próxima semana. ¿Ya? Porque si no, yo no soy querida de ellos, entonces como que Pero la próxima semana no son las presentaciones. Bueno, la próxima clase. ¿Es un solo bloque? No, ellos van a llegar tarde. No, vamos dependiendo de cuándo terminemos, pero mi experiencia me dice que nos gastamos toda la clase. No me acuerdo cuánto dice, no me acuerdo si dice la pauta algo, pero hay un tiempo aprox de la Sí, son como 10 minutos. 10 minutos como lo queríamos Y estar. aquí, independiente que después ya tienen medidas como compartirse los informes o compartirse las PPT, en el certamen viene una pregunta de la presentación. Ya. Hay una pregunta de la presentación. Ya. Después me dicen si es una buena pregunta o no. Pero Pero es una de cada presentación. No.